Buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que me propuso su compañera América del curso, de la cual habla acerca de, en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo A mide 3 unidades, el cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa mide 5 unidades. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la tangente de A? Entonces nosotros, para poder iniciar o resolver este problema, necesitamos nosotros dibujar un triángulo rectángulo. Si ustedes saben, triángulo de rectángulo se compone de un ángulo recto y un ángulo A. Puede ser este ángulo o puede ser esto, cualquiera es válido. Sin embargo, es importante recalcar que tenemos las funciones trigonométricas: el seno de A, el coseno de A y la tangente de A. Entonces, por fórmula, nosotros sabemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es la relación de los catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Nosotros aquí mencionamos que el cateto opuesto recibe las letras CO y cateto opuesto. CA es cateto adyacente y H es la hipotenusa. Entonces, para poder nosotros identificar estos catetos y esta hipotenusa, lo que tenemos que hacer siempre en un triángulo ya definido el ángulo que quiera yo trabajar, proyectar una línea opuesta al ángulo, y esta línea sería su cateto opuesto, ¿sí? El lado que está contrario a este ángulo. Para nosotros hallar la hipotenusa, tendremos que proyectar una línea en el ángulo recto, y esta sería nuestra famosa hipotenusa. Por lo tanto, el lado que nos hace falta sería el cateto adyacente. Y entonces ya podemos nosotros sustituir en nuestras funciones trigonométricas los valores, porque nos están dando, de hecho, valores. Miren, fíjense, el cateto opuesto al ángulo A, o sea, vale 5 unidades. Entonces ya nos están dando ese valor. Perdón, 3 unidades. Aquí está. 3 unidades. El cateto adyacente mide 4. Entonces quiere decir que este ángulo mide 4. Este lado, perdón, mide 4. Y la hipotenusa mide 5. Entonces este valor mide 5 unidades. Entonces, ya teniendo estos valores, pues realmente podemos nosotros hallar el seno, el coseno y la tangente. Por ejemplo, si nos pidieran el seno es cateto opuesto, es 3 entre la hipotenusa, que es 5. Entonces, el seno de ese ángulo es 3/5. Si nos piden el coseno de A es cateto adyacente, que es 4, dividido entre su hipotenusa, que es 5. Entonces, el coseno del ángulo encontrado es 4/5. Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor de la tangente? Entonces, la tangente es el cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, cateto opuesto es 3 y cateto adyacente es 4. Entonces, ¿cuál es la tangente del ángulo para encontrar? 3/4. Y este sería nuestro valor para este triángulo en especial. Entonces, con esto nosotros volvemos a recordar lo que son las funciones trigonométricas y la relación de catetos para un triángulo rectángulo. ¿Ok?